Pero bueno, para mí, bueno, un gusto enorme tenerlas aquí, a Flor y a Fabiana y a Fausti, que es la última generación. Aquí todo el mundo va a pensar que es que tú también fuiste alumna mía, Flor. No, Así tampoco. hubiera querido, pero no. Estuve con Nina 3 años nada más. Bueno, pero estuviste. Algo. Y ahí se quedó. gestó tu amor. Claro. Tu amor por Yo el ballet. todavía me recuerdo cuando me ponían las medias, esa sensación, lo máximo. Claro, ¿verdad que sí? Sí. Eso fue el cuento que yo he hecho siempre, que cuando yo me coloqué mis medias, la primera vez, eso fue como un polvo mágico, de hadas de campanita. Y ese día yo supe que esa cosa, que yo no sabía qué era, claro, iba a ser para siempre, para toda la vida. Y bueno, era con varita antes, ¿no? Ustedes, a mí nunca me dieron varita. A mí sí, varita, notas, exámenes finales y todo, pero 3 años nada más, nada que ver con esta trayectoria de estas niñas. No, mi maestra que ella, no, nunca una varita. Nunca una varita, ni nunca nada. Siempre era con firmeza y con carácter, pero sin varita. Era otra escuela, es otra escuela. Sí, Keila muy americana, muy formada aquí en Venezuela. Pero bueno, Flor, cuéntame, ¿por qué a ti se te ocurre llevar a Fabiana a la escuela? Bueno, no sé, realmente para mí el ballet siempre significó algo, ¿no? Claro. Y yo veo que el ballet es como un idioma. Tú notas que las bailarinas hablan diferente, se mueven diferente, se visten diferente. Entonces yo quería eso para, no solamente que ellas tienen un idioma especial, porque ustedes tienen un idioma, el plié, el relevé, es un idioma que trasciende la palabra, pues realmente son diferentes. Y yo quería eso, yo quería esa disciplina, esa búsqueda de la perfección, saben ver lo que es bello. Y yo hasta pienso que la bailarina hasta da un servicio. Porque la bailarina se prepara para el público. Totalmente. O sea, toda su rigidez, toda su disciplina es para dar. Sí. También buscan el aplauso, pero primero ellas dan. Entonces, la bailarina para mí se ve que es diferente. La bailarina de ballet clásico. Claro, y tú arrastraste a todas tus hermanas. No, yo arrastré a todas mis sobrinas. A todas las por eso. Y no logré nada más logré las hijas. Suficiente. No, pero fue una época linda porque es una manera de conocer. Y algo les quedó. Claro, por supuesto. Yo espero que algo les haya quedado. Pero yo me acuerdo de esa época que cuando teníamos clase demostrativa, llegaba tu papá con tu mamá y subía aquellas escaleras y se sentaba a disfrutar de todas las nietas que tenía ahí en su clase demostrativa. No, es que a mi mamá también le encantaba el ballet, a mi papá le inculcó eso a las niñitas, de verdad que sí. Sí, demasiado bello. A mí me llena mucho, el ballet me llena mucho y ahora imagínate tú. Ahora con la nieta. Pero mira, Flor, ¿qué recuerdas tú de esos primeros años? Porque tú muchas veces fuiste mamá delegada. Sí. Eso era una tarea que te encantaba. No, me encantaba, porque yo digo que ser mamá delegada es estar en el momento más importante de la bailarina, que es justo antes de salir al escenario. Entonces la mamá delegada nos encargamos de llevar a las niñitas rapidito al baño, de que estuvieran todas peinadas igualitas, y la señora, tú sabes, dirigiendo, y nosotros, Cristina dijo que era rojo, entonces nos ponemos, claro, Cristina dijo tal cosa, no, pero de verdad que fue una experiencia demasiado divina, y yo recuerdo mucho a las mamás delegadas con mucho cariño. Sí. Porque qué esmero, qué cariño. Sí, qué entrega, de verdad que sí. Nosotros disfrutamos mucho de eso. Y bueno, y así fue como llegó Fabi al ballet, y por tantos años, Fabiana. Además que tú te paseaste por todas partes, pero primero que nada, llegaste a tu escuela de ballet. Primero que estuvo. Claro. ¿Qué recuerdas tú de esos primeros días, Fabiana? O sea, para mí el ballet y sobre todo la escuela es mi lugar seguro. Es y sigue siendo, porque de ahí es donde tengo a Fausti y estoy tranquila de que, primero, no solo que no es seguridad en cuanto a, sino es el lugar seguro de paz de ella para ella. Y le preguntaba a mi mamá que por qué ballet. Y yo creo que una de las cosas más importantes es que el ballet no es... Son muy pocas las que llegan a ser bailarinas profesionales. Ojalá Dios quiera y la Virgen, Fausti puede hacerlo. Pero no es realmente lo que uno busca, o por lo menos lo que yo estaba buscando cuando busqué que Fausti empezara en el ballet. Sino la disciplina,
la fuerza que te da, Claro. mental y físicamente, la potencia que te da como persona, para, así sea para las exposiciones del cuerpo, Claro. para todo, o sea, para su vida ahora en El adelante. miedo escénico eliminado. No existe. No existe, olvídate. Y puede ser que exista así de persona, pero la ves dando una posición y eso está ahí. Claro. Esa vena está ahí. Claro. Entonces, bueno, eso es lo que estábamos buscando para Fausti, aparte de la felicidad, que para mí, de verdad, el ballet para mí es lo máximo. Así me haya paseado por donde me haya pasado, mi ballet es mi ballet. Sí, Sí, yo de pronto me invitaban a los espectáculos de Marilce y ahí salía Fabiana y yo me moría de los celos. pero ya vieja. Pero Ya no vi. importa, yo me moría de los celos porque yo celo a todas esas niñas como que si fueran mis hijas. Tuya. Entonces imagínate, yo decía, bueno, y se puede saber por ¿Qué qué hace Fabiana, en vez de haberse quedado en el ballet, sigue ahora bailando flamenco. Pero bueno, eso te dio Claro. una amplitud. Y al final prevaleció el ballet. Pero te digo que todavía le digo a mi mamá que por qué me dejó salirme del ballet y no me obligó. Reclámaselo ahora Claro. públicamente delante de todos. Lo voy a reclamar públicamente, todos los días se lo Es digo, verdad. mamá, ¿por qué me dejaste? Es Sobre verdad. todo porque yo lo dejo. Yo digo que es un poquito difícil, Sí, Sí. porque entonces yo veía que mis amigos podían reunirse en las tardes, hacer los trabajos, y yo eso no lo podía hacer. O sea, los trabajos yo siempre me dejaban mi parte y yo lo hacía aparte porque yo tenía que ir al que ir a ballet. clase de ballet, aparte era asistente, entonces Claro. pasaba toda la tarde ahí. Que no te digo que no me encantaba, pero llega un momento de esa edad que uno piensa en otras Sí. cosas y yo quería también, ¿sabes? Poder estar una tarde en casa de una amiga que jamás lo había podido hacer. Y ahora digo que qué tonta. Qué tonta. Sí. Y tú sabes que me encanta que lo comentes porque en la parte anterior de este episodio estaba aquí sentada ya, yo que Fabiana, estaba Luciana Herrera, que recién se acaba de graduar de bachiller y su mamá también fue fundadora, como ya ustedes saben, y ella decía, no, nunca, o sea, olvídate, nunca jamás dejaré el ballet, y para mí ir a pasear con mis amigos no tenía prioridad, ir a la piñata era después del ballet, Sí. todo bueno, era pero eso después sí, del ballet. eso sí. Entonces fíjate cómo estas dos opiniones se encuentran y coinciden de una Sí, u otra manera. Ella, que es una generación mucho más joven que tú, por supuesto, pero tú, que ahora como madre, dices, ¿por qué mamá me permitiste? Bueno, Sí, es que es una edad en Nada que ellos difícil. tienen como un choque de lo que ellos han sacrificado y de lo que las demás hacen. Y en ese momento es donde debe haber un poquito de mamá. Y a lo mejor yo me equivoqué en eso. Bueno, que tú sabes que por eso esa época, esa temporada, esa edad se llama adolescencia. Claro. Porque es que adolecen de criterio. De criterio. Están en proceso de Sí, formación. sí, Y ahí es donde yo digo que, como bien tú comentas, sí, los padres son fundamentales. sí, sí, sí. ¿Sabes? Ahí es donde uno tiene que ver de qué manera. Y yo por eso agradezco tanto cuando las mamás se me acercan y me consultan, profe, ¿qué hago? Sí, Entonces eso yo le digo, bueno, bájale 2, vamos a darle chancecito, Pero nunca les voy a decir, retírala. Sí, sí. Porque es que cuando la retiras, la niña como que dice, ay, aquí estoy en mi área de confort, estoy paseando por el centro comercial, estoy viendo televisión, ahora no, ahora ven el teléfono. Sí, Y ahí perdemos horas de la vida sí. que pueden estar siendo productivas en otra cosa. Y siempre les aconsejo eso que tú estás diciendo. Por eso es tan importante esta opinión que está Sí, teniendo sí, sí. Fabiana. pero te digo que yo después, o sea, en el momento que decido dejarlo, que me acuerdo que primero dije, bueno, voy a dejar de ser asistente a ver si agarro esas horas, o sea, ese tiempo. Ese tiempito. Y bueno, y después vengo a mi clase, que me acuerdo que era tarde, noche, en ese Sí, momento era, bueno, ya era- Siempre las grandes. Sí, de noche. pero al final, no sé, me faltaba como esa chispa que a mí siempre me ha gustado como que enseñarlo de Claro. la clase, y bueno, y lo dejé. Pero después que lo dejé, yo me acuerdo que empecé a jugar fútbol en el colegio, voleibol. Y sí, uno siente un vacío muy grande, Sí. Sí. muy grande. Que bueno, después me empecé en el flamenco y de verdad que lo agradezco enormemente porque también lo disfruté Sí, muchísimo. ¿no? Incluso creo que todo lo que bailé de flamenco es gracias a toda la base que yo tengo Claro. de ballet. Sin lugar a duda. Pero sí creo que ese vacío, y todavía lo siento. Yo todos los días te digo, yo quiero ir a bailar, yo quiero ir a hacer clases. Fíjate que yo, en esa época de Fabiana, yo viví
que hay niñitas que estaban pasando unas tragedias horribles en su vida familiar, Sí. pérdidas y todo, y querían estar en su clase Sí. de ballet. Eso te da a entender lo que es el ballet para un niño, No, para lo que lo cualquier ser humano. alimenta el alma. Claro, Alimenta el alma. Porque es que es el mejor compañero. Sí. El ballet jamás te abandona. Sí. Uno abandona el ballet. Bueno, Pero- yo no. Sí, Yo sí, jamás he abandonado y creo que hasta el último de mis días sí. no voy a abandonar el ballet. Pero sí, el ballet, El ballet siempre está ahí contigo. Siempre. Tú ves una película, ves una muñequita, ves una cosa, lo que sea de ballet, ya tú dices, bueno, la gente llega a mi casa y dice, esta es la casa del ballet porque todo está lleno Ay. de bailarinas y de cuadros, todo tiene que ver con el ballet, porque bueno, eso ha sido Claro. mi vida a lo largo de todo este tiempo. Bueno, qué emoción este encuentro afuera con Fabiana y con Flor. Increíble. Qué maravilla. Es que estos 40 años dan para mucho y de qué hablar. Entonces, Glenda, mi querida amiga Glenda, la mamá de Georgette y de Glendita. Bueno, ellos le dicen Germaine, pero yo le digo Glenda chiquita. Glendita. Glendita. Sí. Qué emoción haber podido compartir contigo, Glenda, y con tu esposo a lo largo de tantos años. Glenda, cuéntanos por qué, cuándo y cómo llegan ustedes a la Escuela Superior de Danza, buscando qué. Te voy a contar. Glenda tenía el pie plano Sí, y el doctor, el traumatólogo, nos recomendó vale. métanla en el ballet. Yo, ¿verdad? Sí, métanla en el ballet. Yo tenía una vecina a la que siempre veía con traje de ballet y le dije, cónchale, ¿dónde la puedo inscribir? Me dijo, no, yo soy maestra en la escuela de Cristina Gutiérrez. Ah, bueno, perfecto. ¿Y el Allá nombre de fuimos esa a dar. maestra? María Rita era mi María vecina. Rita Bella, qué bella mi amiga. Era mi vecina y yo siempre la veía todas las tardes. Y yo, no, yo soy maestra en la escuela. ¿En cuál escuela? Ah, bueno, en la escuela de Cristina. Allá fuimos a dar en el año 1994. Apenas. Cuando la estoy inscribiendo, me dice la secretaria, ¿cuál es la fecha de nacimiento de la niña? Yo, 2 de octubre. ¡Ay, el mismo día de Cristina! Yo, bueno, esto es una señal, esto es una señal. Y desde ese tiempo hasta el día de hoy no he dejado de ir a la escuela. Sí, ha sido telecontinuado, Glenda. Ha sido telecontinuado. Glenda creció, bailó, se graduó de odontólogo y Se graduó de bailarina. se graduó de bailarina. Después siguió Georgette, se graduó de bailarina, se graduó de odontólogo y todavía yo acompaño a Georgette Muy bien. todos los días a la escuela. Pero qué Ya maravilla. no he dejado de ir, pues. ¡Qué Además dicha! que me encanta. Mira, sí, esas coincidencias han sido para toda la vida. El cumpleaños de mi tocaya de cumpleaños, que es Glendita. Sí. El 2 de octubre siempre yo, hoy tengo que felicitar a mi tocaya, a Glenda, Sí. tan bella. Sí. Y ese pie se corrigió. Se pasó algo corrigió bueno. enseguida. Creo que como a los 3 meses ya tenía arco, ya caminaba derecho, ya, bueno, fue una maravilla. Y, bueno, como ellas siempre dicen, al principio le gustan las mamás, al principio nos gusta a nosotros, pero afortunadamente, gracias a Dios, ellas se enamoraron hasta el día de hoy del ballet y yo estoy encantadísima con eso. Qué bendición. Y tú sabes que, bueno, para mí, Glenda fue un fenómeno. Porque Glenda, desde muy jovencita, ella comenzó a mostrar su aptitud docente. Ella era excelente profesora de las niñas chiquitas. Además, tan dulce, con esa cara tan angelical que tiene mi niña. y las niñas se daban mucho con Glenda. De hecho, cuando ella comenzó a ser asistente, yo al poquito tiempo la puse de maestra. Correcto. Porque es que a ella se le daba muy bien. Sí. Mucho. A lo mejor le costaba un poquito más el ballet, Claro. ¿sabes? Sí. Porque además con su antecedente de su pie plano y todas esas cosas. Pero qué perseverante esa niña.
Yo creo que eso ha sido una de sus mayores virtudes. Sí. Perseguir ese objetivo que quería y bueno, y que al final lo logró. Sí. Pero sí era muy disciplinada, realmente, porque tenía pocas condiciones. Sí, era pero muy disciplinada. muy disciplinada. Bueno, librana. Sí, Tú sí. sabes que las libranas somos una cosa seria. Del 2 de octubre. Del 2 de octubre. No, eso es algo grandioso. Bueno, Sí. eso es algo que me alegra. Y tú sabes que yo tengo una foto con Georgia chiquitica, Ujú. porque Cargada. yo todo el cargada en mi oficina. Y yo todo el tiempo te decía, ¿y cuándo va a venir Georgia? No, todavía no. Vamos a esperar que esté más grande. Y yo, ay, Dios mío, ¿cuándo irán a traer a Bueno, Georgette? Georgette fue desde la barriga. Sí, claro. Yo fui mamá delegada estando embarazada de Embarazada. Georgette. Claro, pero ya yo la quería ver con su leotard, sus mallas, sus En zapatillas, en clase, no en la barriga tuya. Claro. Entonces, yo insistía, hasta que por fin, a los 4 años, creo que Sí. llegaste fue a los 4 años, Yoyi, al ballet. ¿Qué te recuerda ese momento, esos días? Ay, no, yo solo me recuerdo que yo era como un desastrito. Un Yo desastrico. siempre quería estar bailando, decían hagan una columna y yo bailaba en la columna, o sea, era como un amor de nacimiento, o sea, yo siempre, el arte siempre estuvo en mí. O sea, el desastrico no parecía hermana de Glenda. No No, parecía porque yo nada, nada. no. Mi hermana decía, Dios mío, yo no sabía qué hacer, porque aparte, mi primer año de ballet y la asistente del grupo era mi hermana, Claro, de Fabiana. de Fabiana, Casualmente. de Sí. Fabiana, casualmente. Y mi hermana decía, Dios mío, o sea, la que siempre se está moviendo, la que no se puede quedar tranquila, no sé qué, es justo mi hermana, ¿no? Mal puede ser. comportamiento. Sí, Sí, mal comportamiento. Pero- Lo logramos. sí, lo logramos. Sí, Lo logramos. sí. No, yo creo que eso fue uno de los momentos más felices. Cuando yo vi que Glenda llegó con la muchachita, ahora sí viene al ballet. Y yo, lo logramos, gracias a Dios. Qué maravilla. Y hoy por hoy, Yoyi, eres la viejita de la Sí. escuela. Eres nuestra alumna egresada con más años. ¿Cómo es posible que le digan la más antigua? Sí. Bueno, soy la más antigua. Que es la más En realidad lo o es. sea, como alumna egresada, pero que sigue siendo ejecutante, sigue bailando. Acabas de hacer una danza española fabulosa en el Cascanueces, que además eso ya te define. ¿Y qué otros personajes has hecho tú, Yoyi, a lo largo de esta larga trayectoria en la escuela? Wow. Bueno, mi debut como solista fue la primera variación del Pas de Troyes Corsario. Ajá. Pero bueno, Que tenías como 14 años. sí, tenía como 16, creo. Sí, ya. Ajá, Ah, bueno. sí, tenía 15, 16, era más o menos grandecita, pero con todo y eso era de las chiquitas de avanzado. Claro. Más bien, para mí fue un reto súper grande porque estaba con el grupo de las fieras en el Pas de Troyes, Sí. estaba con Alejandra Montero, Claudia, o sea, yo Claudia decía, Grafe. wow, estas chamas son demasiado buenas y yo sigo siendo la chiquita de avanzado. Pero tú a la altura de las circunstancias, Pero, mi amor. exacto, me monté mis patines y dije, bueno, ya estoy aquí, vamos a dar el 110% para Claro. que esto salga increíble. Y bueno, gracias a Dios fue así. He sido Clarita en el Cascanueces, helada de azúcar, he sido Suanilda en Copelia, he sido helada de la dulzura en Bella Durmiente, Durmiente. fui una de las solistas de las Sílfides. O sea, siempre estrella, mi amor. Bueno, no, siempre estrella no, pero no ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Siempre estrella. Siempre. Eso me lleva a cuando fuiste Suanilda en Copelia y había una diagonal en tu variación que cuando yo subía al ensayo, la variación no era la diagonal de los brisebolés. Y yo atacada, y yo ya va, Georgette, ¿por qué no estás haciendo la variación con la diagonal de brisebolés? Bueno, mae, porque... Y yo te dije, no me interesa. O haces la diagonal con los brisebolés o te quito la variación. Y bueno, yo creo que Georgette lloró,
hippie, no me acuerdo. No, bueno, fue un reto bastante grande. Pero Pero se logró. Porque después que tú haces ese pas de trois y lo logras, no vas a poder hacer la diagonal con los brisebules, pues claro que sí. Y salió. Y tú sabes que recuerdo muchísimo el día que inauguramos nuestra sede en las 4 avenidas de Prego, que tú te ofreciste para encargarte de que el padre Rivolta viniera a inaugurar, a bendecir nuestra escuela. Y bueno, el padre Rivolta no llegaba, no sé qué inconveniente tuvo. Exacto. ¿Y qué tuviste que hacer tú? Yo, bueno, me fui volando, dije, ya vengo. Y fui a buscar un sacerdote y llegamos y solucionamos. Y se bendijo esa escuela. Se bendijo la escuela, sí, señor. Y de esta historia, de esa sede bella y maravillosa, han pasado 30 años de ese día. Y nosotras ahí, tú y yo. Sí, señor. También recuerdo que una vez llegaste, me mandaste una cantidad de plantas para plantarlas. Ajá. Y en estos días te dije, Flor, solamente queda esta. Bueno, pero tendrás más plantas. Sí, pero Claro quedó que sí. una. Pero queda. Y ahí está tu semilla. ¿Viste? Bueno, no. además de esta semilla. Pero tenemos que volver a llevarle plantas a Cristina. Pero lo que te quiero decir con esto es que Claro. esa escuela ha sido una gran familia, ha sido una familia de cariño. Sí. Y que yo siempre voy a agradecer cuando yo te veo sentadita esperando a Faustina. Para mí es una alegría, mis amigas de hace tantos años, porque Fabi, ¿cuándo fue el primer año que tú bailaste en la escuela? ¿Qué personaje hiciste? Fue en el homenaje de Elisa Sotelo. Hice Nuestros saludos, un beso, me acuerdo. Es una de las canciones emblemáticas de La Voz Blanca. Eso fue el 10º aniversario de la escuela. Y Fabi, ¿qué ha representado para ti como persona, como madre en este momento, la danza, y que por eso es que tú quieres que Fausti continúe en el mundo del ballet? Creo que a pesar de que mi mamá me dejó salir, Cosa que tú no harías. que yo no haría, no voy a hacer. No, de verdad que yo siento que yo soy lo que soy gracias al ballet. Que muchos de los atributos que tengo es gracias al ballet. Que yo creo que la disciplina que yo tengo, que a veces puede ser un poquito fuerte, sobre todo con mis hijos, es gracias al ballet. La persona que soy, cómo me muevo, todo lo que me gusta, lo que no me gusta, todo es gracias Lo define el ballet. al ballet. Todo lo define el ballet. Y yo digo que no sé si la palabra sea serenidad, pero la delicadeza pero es una delicadeza que es, o sea, que es fuerte, que es lo que a mí me gusta. La consistencia. Esa es la consistencia que le da a las bailarinas el ballet, la disciplina que le da el ballet clásico a las personas. Es lo que yo creo que es más importante y es lo que llevo siempre conmigo. Como una bandera, sea donde sea que vaya y sea lo que sea que vaya a hacer. Esa disciplina, esa consistencia, esa belleza, esa pureza, son tantas cosas que no sé realmente cómo definirlo. Y ahora te has dedicado también en muchas oportunidades a ser mamá delegada Sí, en nuestro espectáculo. me fascina. Siguiendo el ejemplo sí. que Flor dio. Mira, sí, no, y espero serlo hasta ya soy Siempre. por favor, vitalicia, ya soy yo siempre. Mira, y lo que dice mi mamá, ese momentico antes de salir, ese para mí es lo máximo, estar ahí y verles la cara, tanto a Fausti como a todas que ya son hijas mías. Claro. O sea, como les decía yo a unas mamás que estábamos en una fiesta en estos días, las mamás del ballet, esas niñas tienen 6 años y tienen 4 años bailando juntas. Qué O sea, dicha. tienen toda la vida. Sí, Son sí. unas Porque viejitas ese grupito, para la vida. Una belleza. O sea, ya este va a ser su 5.º espectáculo y Faustina cumple 7 ahorita. O sea, desde los 2, Pero Fausti, wow. entonces ya todas son mis sobrinas, mis hijas. Claro. Entonces, Y esas mamás del grupo de Faustina es un grupo maravilloso. son una belleza, gracias Y a Dios. esas niñas, si Dios quiere, van a llegar. Sí, señor. Qué maravilla, porque ahí es donde está el secreto, ¿verdad, Flor? Sí. De que el apoyo de la familia, de las mamás, la integración de todos con la escuela Sin eso, es fundamental. sin eso. Yo siento, Fabi, que tú eres una muchacha exitosa, tienes una familia muy linda, tus 2 hijos
te veo todos los días, corre para el fútbol, corre para acá, corre para allá, siguiendo el ejemplo que tu papá y tu mamá te dieron en casa. Y que el ballet haya sido ese apoyo, ese complemento para ayudarte a llegar a ser quien eres, pues para mí siempre va a ser un placer. Y todos los días lo voy a seguir diciendo. Vuelvo a nacer y lo vuelvo a hacer. Y ojalá me vuelva a conseguir con ustedes en la vida. Claro. Y papá Dios te diga a ti, lleva a esa niñita a la escuela de Cristina Gutiérrez para que esta historia continúe y nunca se acabe. Bueno, la perseverancia tuya de verdad, Cristina, de verdad, ha sido admirable. Y además de eso, que como digo yo, la excelencia a través del tiempo. Así como yo vi la búsqueda tuya de la excelencia en las niñitas, en el ballet de las voces blancas, en todo el cuento de Navidad tan bello que es creado tuyo. O sea, esa excelencia que yo vi en aquella época la estoy viendo ahorita. Entonces, eso es lo que yo más admiro, pues, que durante estos 40 años ha sido tu norte. La búsqueda de la excelencia con amor y firmeza, que es lo que ella representa. Tú sabes que mi papá decía que todas las escobas nuevas barren bien. Sí, pero 40 años barriendo. Y me decía mi papá, y siempre que barrer bien, aunque la escoba ya no esté tan nueva. Y bueno, esa fue la metáfora, ¿verdad? Y aquí voy. Ahí Aquí vamos, seguimos. y ahí vamos, yo te acompaño. Si Dios quiere, Flor. Claro que sí. Y para mí, bueno, un gusto, un orgullo, mi amor, tenerlas aquí hoy conmigo y haberlas tenido durante tantos años. Y el mejor ejemplo es que una generación trae a su siguiente generación a compartir en los espacios de la Escuela Superior de Danza Cristina Gutiérrez, que se dice fácil, pero llegar a esos 40 años no es fácil. Y yo siempre cuando me dicen, ay, profe, es que yo no quiero llegar a vieja, yo no quiero que me digan vieja, digo, yo sí, yo quiero que me digan vieja, porque si no me lo dicen es porque en el camino fallecí, no llegué, me morí. En cambio, cuando tú llegas a esta edad y a la edad que tiene la escuela, es porque lo lograste. Así que mi Fabiana querida, mis respetos, admiración como madre, como mujer, como amiga y como representante de mi escuela, a Fausti, que estoy segurísima que ella está calladita hoy, pero ustedes no saben lo que es esto, este talento que tenemos aquí. Y a Flor, mi amiga, gracias por tu cariño de tantos años. Y bueno, y no saben cómo, se los voy a agradecer eternamente. Mira, Cristina, como lo dije antes, ella, al principio, yo soy una enamorada del ballet, a mí me encanta el ballet. Quise que ellas fueran bailarinas. Lo lograron, ellas lograron enamorarse del ballet. Y para mí, el ballet y la escuela ha sido como su segundo hogar, ¿verdad? Mientras todas las niñitas estaban corriendo, jugando, ellas estaban en su escuela de ballet, estaban protegidas, estaban cuidadas. Yo me sentía muy segura que ellas estuvieran allí. Y ha sido un crecimiento tanto de ellas como de nosotros como familia, junto a la escuela y junto a Cristina. Hoy en día puedo decir que somos amigos, somos como hermanos. Y claro, y ellas tienen sus hermanas del ballet. Y hoy por hoy son mamás, son tías, son madrinas, se quieren, tienen un cariño sincero entre ellas y con la escuela, pues. Tienes razón, somos como familia, somos como hermanos. Y para mí es un gusto, un honor saber que la familia Casañas, estas dos hijas maravillosas, ahora Glendita que tiene a su bebé, bueno, yo estaría feliz de que esa piojita estudiara ballet donde quiera que esté. Y estoy segura que la mamá... Claro, seguramente. La mamá quiere, claro, la mamá quiere, por supuesto que sí. Y bueno, Glenda, el ejemplo que Gerardo y tú le han dado a las muchachas es un ejemplo maravilloso de excelentes padres, de unos padres que las han apoyado infinitamente, hasta como tú dices, todavía con esta jovencita que es la más antigua alumna de la escuela, bailarina ejecutante.
te vemos allá en la recepción de la escuela, sentada esperando que tu muchachita salga. Que mi muchachita salga. Sí. Bueno, tus muchachitas que se han convertido en maravillosas mujeres, claro. en profesionales de la odontología, lo cual a mí me enorgullece, porque siempre exalto en ellas que hay que estudiar, hay que tener el plan B, que el plan B es la carrera universitaria. Claro. Y bueno, para mí siempre va a ser motivo de gratitud contar con ustedes, que Gerardo y Glenda hayan confiado en mí, que hayan confiado en la escuela, que Yoyi permanezca tantos años, que Glendita, pues no sabes el orgullo. Eso. Yo siempre lloro, No, siempre lloro de emoción cuando hablo de mis muchachas, porque realmente estoy tan orgullosa de todas, que me va a faltar vida. Me va a faltar vida para darle gracias a Dios, y cuando vuelvan a hacer, vuelvo a hacer lo que estoy haciendo. Son hijas. Son mis hijas, además mis tocallas de cumpleaños. Han tomado tu ejemplo, que es una cosa que debo agradecerle a Dios, porque de verdad han tomado ese ejemplo de rectitud, de familiaridad, de constancia, de trabajo, porque yo creo que viéndote ellas también aprenden a trabajar en la vida y a crecer como buenas personas. Que bueno, eso es lo más importante, mi querida Glenda, que más que buenas bailarinas seamos maravillosos seres humanos. Y yo creo que estas niñas lo han logrado, pero por supuesto tienen el ejemplo maravilloso de su familia, de su papá, su mamá, su abuela y tus hermanas y toda la familia de Gerardo, que son gente maravillosa. Bueno, mi Yoyi, mi Glenda, y háganle llegar a mi Glenda chiquita, el amor profundo. Claro que sí. Las quiero. Nosotros a ti. Valencia en el año 78, 77, el elevado del viñedo no existía. Tú pasabas por debajo y atravesabas hacia el viñedo, y yo vi construir este elevado hace 50 y tantos años. Y entonces, bueno, aquí cruzaban todo el transporte público y todo el mundo. Punto 1 del viñedo. El multicentro del viñedo no existía. Y aquí, donde tú ves esto que estás viendo en este lugar, aquí fue la primera sede de la escuela. Esto era la entrada de la escuela. Y eso allí, donde está ese señor haciéndonos señas, era la oficina de ventas del multicentro. O sea que aquí, que en la librería, en esta librería Cops, ahí entrábamos a la escuela y atrás teníamos un jardín bello. Y esto fue la primera sede de la escuela, que fue una belleza y una maravilla. Imagínate qué sueño. Entonces aquí había un toldo amarillo que yo decidí poner para que todo el que cruzara por aquí viera y se diera cuenta que teníamos aquí una nueva escuela de danza, y fue todo un éxito porque yo abrí la escuela, como todos estamos ya sabiendo, un 7 de enero. La inauguración fue un 25 de enero y el último día de enero, el 30 de enero, teníamos 82 alumnas inscritas. Esto lo vi construirse, lo vi tumbar la edificación que estaba allí. Comimos tierra hasta decir basta, pero por aquí, bueno, vinieron todas esas niñas. Me acuerdo de Turi, que sí, él estuvo desde el principio por aquí también, igual que yo, un amigo querido. Y bueno, y todas estas construcciones por aquí las vi crecer, cambiar de forma, cambiar de todo. Fue una bendición, chica. Luego, a los 3 años, Reinaldo Licardo, que fue una persona maravillosa a quien quiero muchísimo, aunque ya no está aquí, pero sé que donde esté nos está viendo y siempre me está deseando el mejor de los éxitos. Me decía que bueno, que necesitaba la casa
porque ya estaba el multicentro El Viñedo, ya estaba avanzado. Y necesitaba la casa porque él la iba a tumbar para hacer eso que viste ahorita, que era como un anexo del multicentro El Viñedo. Y unas oficinas y tal y qué sé yo. Y entonces yo empecé a buscar y a buscar y a buscar. Y yo quería que fuera en la misma zona para que el alumnado no tuviera que desaparecer. Y resulta ser que en esta avenida, que es la avenida 104 del Viñedo, conseguimos otra casa de una familia maravillosa también, que fue, esa casa se llamaba Mama Cora. Y en esta casa estuvimos, esto no existía, esto de la calle de los cafés, no, todo esto era absolutamente residencial. Y aquí, en esta casa, que tú estás viendo acá, transformada en muchas cosas, fue la segunda sede de la escuela. Aquí no existía nada de esto que tú estás viendo. Esto eran puras casas de familia. Y aquí era la entrada de la escuela. Por ahí entrabas a la escuela. Y esto fue la segunda sede donde estuvimos 6 años en esta sede de la escuela. Era nada más y nada menos que mi oficina. Ahí despachaba yo, chica. Aunque yo digo que las oficinas de los directores de las academias son los salones de clase. Entonces, bueno, aquí, en este lugar, que todo el mundo ubica y reconoce, fue la segunda sede de la escuela. Ya sabes, ahí en Chantilly, cuando te vengas a comer tus dulcitos, ahí era mi oficina. Aquí donde está esta tienda de lámparas, era nuestro salón. Teníamos un salón, el salón grande. Era toda la quinta, o sea, toda la quinta, todo eso era la escuela. Y aquí precisamente donde está la tienda de lámparas, era nuestro salón. Ahí habían 2 grandes ventanales que yo, por supuesto, los mantenía abiertos. Y las mamás se sentaban en una jardinerita, en un murito que había allí, y veían las clases para adentro. Cosa que a mí no me gustaba mucho, porque yo siempre pienso que esas cosas distraen a las niñas. Por eso cuando comenzó el proyecto y la idea de convertir la escuela en otra sede, yo decía, no puedo tener ventanas que las mamás estén viendo para adentro. Las mamás disfrutaban muchísimo, pero era gran motivo de distracción esas ventanas. Años que estuvimos ahí, yo por supuesto tenía entre ceja y ceja que había que buscar un terreno, que yo no podía seguir buscando casas y adaptando la sala y el comedor y tumbando paredes para hacer un buen salón. Sobre todo que cada vez que instalábamos los pisos de madera, aquello era una tragedia, porque cuando me mudaba, esos pisos se perdían. Y bueno, había prácticamente que botarlos. Yo me recorrí, María Laura, Valencia. Aquí cerquita conseguí un terreno y yo decía, no, ahí no hay dónde estacionarse, los papás no van a tener dónde parar los carros y esto va a ser una tragedia. Entonces tiene que haber también comodidad para los papás. Y bueno, seguí en la búsqueda, en la viña, en el trigal, en la trigaleña, por todas partes que fuera medianamente cercano a la sede que teníamos en El Viñedo. Y bueno, en esa búsqueda, no se me olvidará jamás, yo estaba en la peluquería secándome el cabello, esta melena que me acompaña desde hace 67 años, y estoy leyendo, por supuesto, los clasificados. Tú a lo mejor no te acuerdas que antes había unas cosas que se llamaban periódicos. Claro que sí. Ajá, no eres joven, pero no tanto, ¿no? Exacto. Habían unas cosas que se llamaban periódicos, eran unas especies de revistas, y había una sesión de clasificados. Ahí ofrecían ventas de carros, trabajos, se buscaba, había la parte inmobiliaria,
Y yo, por supuesto, que me la pasaba mirando donde vendían especialmente terrenos. Y de pronto estoy viendo los clasificados en la parte de terrenos y veo el anuncio de un terreno en la urbanización Prevo, en las 4 avenidas. Bueno, yo te voy a comentar que es que las 4 avenidas, ahí no había nada. Eso estaba comenzando a desarrollarse. Eso todos los días estaba lleno de gente trotando, pero todavía no estaba tan urbanizado, no habían tantas casas, no estaban los centros comerciales, ¿sabes? Y de pronto yo llego y no encontraba el terreno, porque aquello era una selva. De pronto veo en medio de esa esquina donde decía que quedaba el terreno, un letrerito que decía se vende y un teléfono. Ahí mismo yo llamo a la persona que correspondía a ese teléfono, que gracias a Dios ya habían teléfonos celulares, y agarro y llamo. Me contestan y le digo, mire, estoy interesada en información. Bueno, lo normal que uno dice cuando está interesado. Y la persona me dice, mire, casualmente estoy cerca. Me acerco hasta allá. La persona se acercó, más o menos me mostró y me echa el cuento. Llegó este sueño, se hizo realidad este sueño. No se me olvidará nunca que yo me paré ahí en todo el frente, ahí fue donde me estacioné a ver mi terreno. Y ahí comenzó esta locura, porque yo siempre veía en mis maestras, que por eso las honraré por siempre y para siempre, que parte del problema de la escuela de ballet y de las voces blancas fue la locación. Cada vez que se mudaban había un cambio absoluto del alumnado, porque se mudaban de zona y aquello era terrible cuando te mudas de zona y resulta ser que el alumnado varía. Entonces, bueno, yo decía, ya esta es la definitiva. Cuando me venga para acá, ya será este alumnado de las inmediaciones y aquí crecerán las nietas y aquí vendrán toda la gente de las inmediaciones. Qué bella mi escuela, qué cosa tan bella. Vuelvo a nacer y te vuelvo a hacer. Este árbol lo plantó el esposo de mi querida amiga Andreina Bash. Y él venía, cuando venía a buscar a las niñitas, venía y le hacía vueltica y le ponía cositas para que el árbol se desarrollara como era, artísticamente. Así que el árbol también tiene 30 años, este árbol sembrado en nuestra plaza. Aquí hay muchas cosas que para mí son valiosas, de mucho cariño, porque afortunadamente siempre he tenido gente que me ha querido mucho. Estas 2 plantas también las trajo un querido amigo, que el señor Raúl Arismendi, papá también de Reina Arismendi, fundadora de la escuela, y él me trajo esos árboles y él los plantó ahí. Y ahí están, y para mí esa es la presencia de Raúl Arismendi. José, qué maravilla, vente, adelante José. Él tiene su llave. ¿Cómo estás? Hola, mi amor, bien, ¿y tú? Todo bien, gracias a Dios. Nuestro heladero, el de hace 30 años. Exactamente. Él sabe todas las niñas cómo se llaman, cuál es el carro de su papá, de su mamá. Las cuida y nos cuida. Claro que sí. Y claro por que muchos sí. años más, ¿verdad, Con mi el amor? favor de Dios, claro que sí. Sí, señor. José Gutiérrez. Alguien también muy querido en la escuela. Y bueno, y cada cosita en esta escuela representa un cariño, un detalle, un algo de alguien. Bueno, y a lo largo de todos estos años fuimos haciendo estos montajes de los ballets porque consideraba yo que esto forma parte del estudio y la formación profesional de todas estas muchachas que pasan por la escuela. Entonces, bueno, Sílfides, aquí tenemos a 3 de nuestras egresadas, ellas 3 egresadas de la escuela. Hoy por hoy, Nani es ingeniero, vive en España. Alejandra Romano, médico oncólogo, graduada también con su posgrado en España. Aquí tenemos el Cascanueces, una suite que hicimos
con Damiana Di Santo. Aquí nuestra primera Giselle, que fue Alejandra Romano, una de nuestras principales bailarinas en la escuela, una muchacha con talento. Aquí nuestro primer Don Quijote, con nuestra queridísima Andrea García, que acaba de convertirse en mamá por segunda vez, con Keynes Vivas, un maravilloso bailarín que siempre nos traía el maestro Rumen, que está cumpliendo años en estos días. Aquí, por supuesto, que María Elisa Benavides y Andreina León. Andreina es economista, también vive en España, con su esposo y su hijo. Y estas piernas bellísimas son de Elizabeth Romano, hermana de Alejandro. Ella fue nuestra primera Odette, cuando en el año 2007 hicimos por primera vez Lago de los Cisnes. Entonces, hemos hecho todos los grandes clásicos para que formen parte de ese crecimiento profesional de nuestras alumnas. Fíjate que aquí tenemos también nuestra primera Bella Durmiente, que lo hicimos en el año 2006 en el Teatro Municipal, y nuestra primera versión de Copelia, que la protagonizó Andrea García. Ese fue el año de su graduación, la graduación de Andrea García. Y mira esta belleza que hizo IFER, esta cartelera, con gran cantidad de nuestros programas de mano. Hizo una recopilación de los distintos programas de mano de cada año. Esto es una belleza. Todo esto para celebrar nuestros 40 años. Llegamos a esta belleza que es nuestro logo de los 40 años. Esto es un diseño que nos realizó Juan Padrón, nuestro diseñador, que es una gente muy creativa, muy proactivo, y que rápidamente creó este logo con este 40 aniversario. Entonces este año decidimos colocar nuestro nuevo logo dentro de la escuela para que sea el set donde todas las niñitas se quieren hacer sus fotografías y dejar plasmado en su historia que formaron parte del 40 aniversario de la escuela. Y esta historia, que quizás apenas comienza, celebrando estos 40 años maravillosos de felicidad, que, como siempre digo, si vuelvo a nacer, los quiero volver a vivir de esta manera. Agradecerles a todos. Si no nombro, no importa, todos están en mi mente y en mi corazón. Todos otorgaron valor a la escuela, todas las maestras, toda la gente que me ha querido y que me siguen queriendo por tantos años y que me han acompañado a hacer de esta escuela una institución de alto nivel y sobre todo un valor para nuestra querida ciudad y para nuestro estado Carabobo.